Muy buenas tardes. Vamos a iniciar este nuevo encuentro sobre Sagradas Escrituras. Los invito a que invoquemos a Dios, que es el que nos reúne, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Compartimos de la carta a los Hebreos en el capítulo 4, versículos 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de doble filo. Ella penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a su vista, sino que todo está desnudo y descubierto a los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Damos gracias, Señor, por tu palabra viva, eficaz, porque el poder de tu palabra es capaz de transformar nuestra vida, de iluminarnos, de llevarnos por el camino que nos conduce a ti. Te damos gracias porque tu palabra es compañera del camino. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos transmites. Y te damos gracias, Señor, por llamarnos a ser anunciadores de tu palabra, de tu mensaje de amor, de justicia, de paz. Invocamos a María, nuestra Madre, para que también ella, mujer de la palabra, mujer del Espíritu, nos ayude a ser anunciadores y misioneros de la palabra de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, nos volvemos a reencontrar y queremos en este camino de conocimiento, de profundización en la palabra de Dios. Recordamos nuestros primeros encuentros, primero una introducción general sobre la Biblia, ustedes recordarán, ¿no? Hablábamos de cómo fue escrita, cuándo, también veíamos la intencionalidad, la importancia de poder descubrir, de interpretar, ¿no? Cuál es el mensaje que la Biblia nos transmite, de saber de que cada uno no puede interpretar la palabra como a uno se le ocurre, ¿no? Porque, por ejemplo, es como que alguien les manda a ustedes un mensaje, un mensajito, y la idea es que el que lo reciba entienda lo que el otro le quiso transmitir, y no que entienda lo que quiera, ¿cierto? Claro. Entonces, es como que a veces mandan esos emojis que quizás uno puede entender una cosa, entiende otra, y qué fue lo que quiso decir aquel que lo envió. Eso es lo que hay que descifrar. Y en la Biblia también pasa lo mismo. Nosotros tenemos que saber, tratar de interpretar qué es lo que Dios nos quiere decir a nosotros. ¿Para qué? Para que no le digamos a la Biblia, y por lo tanto a Dios, decir cualquier cosa. Entonces, de allí la importancia, sobre todo, de una buena interpretación de la palabra de Dios. Esto es lo esencial. Por eso, si ustedes recuerdan, ya desde nuestro último encuentro veníamos viendo algunas claves, algunas maneras de acercarnos a la palabra de Dios, ya con una mirada también de estudio, también de análisis, también de
de sumergirnos no tanto en lo que a nosotros nos parece que dice la palabra, sino en ver modos de desentrañar cuál es el mensaje que Dios nos quiere decir a través de los autores, de la manera en que los autores escribían en su época, en su momento, en su cultura. Por eso es que la Biblia no la podemos leer como un libro cualquiera, sino que también la tenemos que leer en su contexto y en su, vamos a ver luego, género literario, de acuerdo a cada libro, cómo fue escrito y con qué intención. Yo ahora, entonces, voy a proceder a compartir pantalla, ¿sí? Esperemos no tener inconvenientes. Ustedes me dirán si pueden ver lo que les estoy presentando. Sí. Genial. Bien. Bueno. Claves de interpretación, ¿sí? Hablábamos de, a la hora de comenzar a estudiar un texto bíblico, ¿no? Que es importante saber que, bueno, que necesitamos un tiempo, ¿no? Que no solamente uno leyendo una lectura de una sola vez ya puede interpretar lo que la palabra dice. No es una noticia de diario, no es algo que uno lee y ya puede decir, ah, bueno, esto dice tal cosa, está transmitiendo tal mensaje, sino que ya necesitamos tiempo, saber que estamos ante un libro del cual nos acercamos de una manera orante, y también puede ayudar a escribir. Tengo lápiz, lapicera. Sí. Entonces decíamos que lo primero esencial es, bueno, entender el lenguaje, ¿no? ¿Qué significan las palabras? Si hay alguna palabra que no conozco, bueno, podré ir al diccionario común. Puedo también ver en un diccionario bíblico. ¿Esto por qué es importante? Porque hay palabras que en la Biblia, por la cultura, por el contexto, no significan lo mismo de lo que significan hoy. Por ejemplo, que José era un hombre justo. Hoy hablamos de justo como alguien que practica la justicia, pero en esa época, ¿qué podría llegar a ser un hombre justo? Vos dijiste que era santo, que era santidad, justo estaba Correcto. Bien. Muy exacto. correcto. Exacto, muy correcto, santo. Obediente a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios. Exactamente, ¿no? Exacto. Es diferente a decir que una persona es justa. Yo soy justo si, no sé, a cada uno de ustedes le doy, no sé, un chocolate. Cada uno le doy uno. Eso es justicia. A nadie le doy de más ni de menos. El hombre justo en la palabra sí tiene otro significado. Pero yendo aún más allá, también tenemos que ver de que la misma palabra en la Biblia puede tener distintos significados. Los significados, claro. ¿Por qué? Porque recordemos que la Biblia fue escrita ¿en cuántos años más o menos? ¿En cuántos siglos? 1650 años. Bien, más o menos, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que quizás lo que una palabra significaba en el año 1000 antes de Cristo no era el mismo significado 1000 años después. Entonces, aún dentro de la Biblia, una misma palabra puede significar distintas cosas. Por eso los diccionarios bíblicos porque nos dicen también, bueno, en tal libro este es el significado, en tal otro esto es lo que significa. Entonces tener un diccionario bíblico ayuda.
las notas, ¿no? Las notas que tienen Biblias a pie de página, las notas que explican al comenzar un libro, ¿sí? Cada vez que comienza un libro, generalmente las Biblias dan una cierta introducción, pueden ayudar a entender el lenguaje. O a veces, como les decía, nota al pie, en las referencias, a veces también alguna palabra tiene su significado en ese contexto. Mensaje principal. Recuerdan ustedes que una cosa importante a la hora de interpretar es, bueno, ¿cuál es el mensaje principal que tiene este texto? Entonces, un texto cualquiera tiene que tratar de ver cuál es el eje central de ese texto. ¿Cuál es la idea que le dan a entender? La idea es imprescindible, que puede ser una frase, puede ser una palabra. Quizás, Disculpe, padre. sí. Hay algunos hermanos que tienen el micrófono abierto y como que se corta un poquito. Ah, bueno, si pueden, por favor, apagar. Pueden apagar los micrófonos, por favor. Así escuchamos mejor. Entonces, decíamos que el mensaje principal puede estar en una palabra, puede estar en una frase, puede estar en una parábola. Por ejemplo, ¿cuál es? Vamos a leer la parábola, a ver, Marcos capítulo 4. Perdón, Sergio, no se escucha nada porque hay un micrófono abierto. No sé si vos lo podrás silenciar a todos desde tu compu. A ver. María Navarro me parece que tiene el micrófono abierto. Ah, perdón, sí. ¿Sabe lo que pasa? Que mucho no entiendo, estoy tocando acá, ahora me fijo. Ah, acá, a ver. Ahí alguien ya desactivé. Ahí está. Bien, ahí estamos. Ahí parece que sí. Perfecto, ahora sí. Bien. Bueno. Está bien, seguimos. Entonces, vamos a buscar, decía, el Evangelio de Marcos, capítulo 4. Versículo 1 al 9. Silvia, sí, ¿lo querés leer? Léelo. Dale. Jesús comenzó a enseñar de nuevo a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca dentro del mar y sentarse en ella. Mientras tanto, la multitud estaba en la orilla. Él les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas, y esto era lo que les enseñaba. Escuchen, el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó al borde del camino y vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno rocoso, donde no tenía mucha tierra y brotó enseguida porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol, se quemó y, por falta de raíz, se secó. Otra cayó entre las espinas. Estas crecieron, la sofocaron y no dio fruto. Otros granos cayeron en buena tierra y dieron fruto. Fueron creciendo y desarrollándose, y rindieron ya el 30, ya el 60, ya el 100 por uno. Y decía, el que tenga oídos para oír,
se oiga. Muy bien, gracias. Ahora les pregunto, ¿cuál es el mensaje principal de este texto? ¿Qué les parece? Escuchar la buena nueva. Saber escuchar. La buena nueva es la semilla. Ujú. La palabra es la semilla. Cada uno la recibe como puede o como quiere. Me parece que la palabra es la semilla, entonces si llega a un oído que no escucha, crece de manera distinta a aquel que realmente creció en tierra fértil. Creo que cuando habla de tierra fértil, padre, habla de nuestro corazón preparado, ¿no? Preparado para escuchar y abierto a escuchar el mensaje que Dios nos quiere dar, ¿no? Bien. Y que Él es el sembrador, digamos. Él es el que nos da la buena noticia. La palabra. Claro, la palabra. Bien. Que Él enseñaba por medio de ejemplos. Nosotros seríamos la tierra fértil, infértil, piedras. Exacto. Y también a perseverar, ¿no? A ir cada vez aumentando más la fe y poder proclamar el Evangelio. Bien. Bien. Si sos tierra fértil. Muy bien. Exacto. Bueno, ahí vamos. Sí. ¿Alguien iba a decir algo? Sí. Bueno, ahí vamos haciendo intentos, ¿no es cierto?, de descubrir ese mensaje principal. Fíjense que por ahí uno de ustedes dijeron escuchar la palabra. Bueno, sí, pero fíjense ustedes que hay varios que escuchan y no perseveran, ¿cierto? Entonces, no solo es el escuchar, sino el poner en práctica, el que hacer que esa palabra que uno escucha también pueda dar frutos. Entonces, el mensaje central, podríamos decir, es la importancia de tener el corazón abierto a recibir la palabra de Jesús y perseverar para que esa palabra dé fruto. Es como que el mensaje principal yo tengo que tratar de sintetizarlo también en una frase. Acá quizá es más complicado porque no es que es una palabra, es una frase la que es el mensaje principal, sino que cuando hablamos de parábolas, generalmente el mensaje principal está en todo el texto. Entonces ya nos estamos como comprender, bueno, a ver, cuál es el mensaje, qué es lo que está queriendo decir. No partes, lo que tenemos que entender acá es que no es buscar partes de lo que significa la parábola, ¿no? Yo les digo, el mensaje principal no es, qué sé yo, que si uno no persevera, no da fruto. Bueno, no. Eso es una parte del texto. De todo lo que dice, ¿cuál es el mensaje? No se escucha bien porque hay mucha interferencia. Mónica tiene abierto. No, de fondo se escucha como la televisión, como que alguien está... Sonido de la tele. Bueno. Bueno, sigo. Yo escucho un perro, no sé. Bueno, me parece que el perro es de Paula Andrada, porque cada vez que ladra el perro se abre su... Bien. Bueno, está lo del mensaje. A veces es más fácil encontrarlo, otras veces es un poquito más complicado, ¿no? Pero el tema es decir, bueno, a ver, si tengo que buscar una sola cosa, ¿cuál es lo más importante? Que no puede no estar en este texto, ¿sí? Entonces esto, sí o sí, porque si yo saco esto del texto, ya no tiene sentido. Bien. Después hablamos. ¿Y vos qué decís, Sergio, qué es lo más importante? ¿Esto es
un poco lo que yo te preguntaba la otra vez, ¿no? Cuando te plantea la disyuntiva de ver si hay dos ejes principales. Yo acá veo que el corazón, como decían las chicas, es importante, el corazón de quien escucha la palabra y la tiene que poner en práctica es una, y después de que Jesús es el sembrador y nos da la palabra con la buena nueva. Ahí es donde a mí se me hacía un lío. Bien, y uní las dos cosas, ¿no? Y dice, bueno, esa apertura a la palabra de Jesús, ¿no?, que nos invita a dar fruto, a escucharla y a perseverar. Entonces, como que tratar de en una frase armar la idea central, ¿sí? O sea, la idea central no es que los pájaros vienen y comen la semilla que cae en el camino. Eso no es lo central, ¿sí? Bien. Padre, ¿puedo decir algo? Sí. Para mí, primeramente, el mensaje es, bueno, vengan, escuchen, tengo algo que decir, es lo primero que dice Jesús. Después dice, esto, lo que yo les doy, a ver, cómo lo pasan a los demás, ¿no? Obviamente algunos se van a quedar, otros no, pero cómo pasan este mensaje a los demás, no solo de palabras, sino también con los actos, para que no pase esto, ¿no? De que quedar entre las piedras o que se las coma la cizaña, o etcétera, etcétera. Lo que dice la parábola, ¿no? Primeramente es, Jesús nos quiere decir algo. Bien. Y después, bueno. Bueno, bien. Este es un ejercicio, entonces. Yo después les voy a dar unos ejercicios para que ustedes hagan. Ahora, no importa el que veamos, bueno, a ver, cuál es el mensaje central de este texto en particular, sino lo bueno es que cada uno sepa de que cada texto presenta un mensaje y que es bueno que cada uno se ponga a pensar y a tratar de descubrir cuál es. Para eso también, bueno, a lo largo también del curso y también por cosas que ustedes van a ir aprendiendo seguramente en otros contextos más adelante, cada vez van a tener también más recursos para saber buscar los mensajes principales, ¿sí? O sea, lo que dijeron hasta ahora está bien, simplemente yo invito a que puedan hacer este ejercicio de pensar, ¿no? ¿Qué sé yo? Cuando leen la palabra del día, bueno, a ver, ¿cuál es el mensaje que Jesús me quiere dejar con este texto? Y que lo que puedan resumir, ¿no? Es igual. Listo, Loren dice, lo primero es esa actitud de escucha que tenemos que tener frente a la palabra. Bien, listo. Para poder transmitirlo. Bueno, entonces, que cada uno pueda hacer ese ejercicio, ¿sí? De ver cuál le parece que es el mensaje principal que tiene ese texto. Luego, otra de las claves es esto de comparar los textos. ¿Se acuerdan que estas referencias, ¿no es cierto?, que están debajo de los títulos, de los subtítulos, ¿se acuerdan, no? Especialmente, bueno, los evangelios, que hacen referencia a otros evangelios, o que hacen referencia a veces también a citas del Antiguo Testamento. Entonces, es para que uno pueda comparar un texto con otro, ver diferencias, similitudes, ¿no? Es otra manera interesante de poder interpretar la palabra. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del contexto literario? ¿No es cierto? Creo que hablábamos de la oveja perdida, ¿sí? Y decíamos que el contexto es leer un poco lo anterior y lo que sigue, para ver en qué contexto está ese relato, esa narración. ¿Esto qué quiere decir? Esto va en contra de lo que se llama la bibliomancia. ¿Qué es la bibliomancia? Es abrir la Biblia, poner el dedo y decir, esto es lo que Jesús me dice a mí hoy. O es lo que Dios me quiere decir. Entonces, qué sé yo, yo acabo de señalar, pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes
si primero no lo ata? Bueno, ¿qué es eso? No sé qué me está diciendo Dios con esa frase. Bueno, en realidad el problema de esto, primero de que yo no puedo hacer, o sea, Dios nunca dijo que yo ponga el dedo en la Biblia, ese es el mensaje que me va a querer dar. Esas son cosas mías. Pero eso no lo dijo nunca. Por otra parte, que esa manera de interpretar lo que Dios me quiere decir es algo totalmente fuera del contexto. Yo les leí, nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. O sea, no sé de qué está hablando, no sé qué cambio. Si leo todo el texto, ¿no? Bueno, está hablando está hablando sobre a Jesús, que lo acusan de ser, de estar poseído por el demonio, por Belzebú. Bueno, entonces Jesús da un ejemplo, una comparación, y en ese contexto entra esta frase. Por eso es muy peligroso leer una frase totalmente fuera del contexto en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque podemos hacer decir a la Biblia lo que a nosotros se nos ocurre y que no tiene nada que ver con la intención del autor ni con el mensaje que Dios nos quiere transmitir. Entonces, volviendo a lo de la oveja perdida, ¿se acuerdan que veíamos el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, donde Jesús dice que comía con pecadores, con publicanos, ¿no? El comienzo del capítulo 15 de Lucas, y ahí Jesús, ante esta crítica, comienza con esta serie de 3 parábolas: la oveja perdida, la moneda perdida y el padre misericordioso o hijo pródigo. Bueno, este es el contexto de la oveja perdida. La oveja somos cada uno de nosotros, los pecadores, que Jesús va, nos busca y se alegra cuando nosotros regresamos, ¿sí? Bien. Ahora, por otro lado, le veíamos, fíjense, ahí debajo del subtítulo hay una referencia a Mateo 18, 12, 14. ¿Lo ven? Bien. No sé si todas las Biblias, pero supongo que la mayoría las tienen. Entonces, si vamos a Mateo 18, 12, 14, nos encontramos que vuelve a aparecer un texto parecido. Jesús dice, ¿qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿no deja las 99 restantes en la montaña para ir a buscar a la que se extravió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se extraviaron. De la misma manera, el Padre que está en el cielo no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Ahora, el contexto de esta lectura no es que Jesús se junta con pecadores. Ustedes leen más arriba, no aparece eso. ¿Sí? Aparece las indicaciones, las instrucciones que Jesús da a los discípulos y que hacen referencia a la vida comunitaria, la vida fraterna. Entonces, el mensaje de este texto no es tanto la misericordia de Dios que nos tiene a nosotros, como lo es el texto que hemos visto de Lucas, sino que aquel mensaje es, por el contexto, que está hablando de la comunidad, que está hablando de la iglesia, es cómo actuar frente a un hermano que se va de la comunidad, que se extravía de la comunidad. Hay que ir y buscarlo. Entonces, ustedes ven cómo el texto es prácticamente el mismo, pequeñas diferencias, pero el mensaje principal es otro. ¿Sí? ¿Y eso cómo lo sabemos? Por el contexto. Por eso tengo que ver de dónde sale ese texto. O sea, no nos sale de la nada.
antes hay algo que le da sentido también al texto. ¿Se entiende? Si yo leo solo la parábola del hijo pródigo, el Padre misericordioso, bueno, puedo sacar mi conclusión. Ahora, si leo más arriba, me doy cuenta por qué Jesús está diciendo esa parábola. Porque lo están criticando por comer con publicanos y pecadores. Y Jesús les responde diciendo, ¿cómo con publicanos y pecadores? O sea, no se los dice así. Les cuento una parábola, que es la respuesta a por qué comen con publicanos y pecadores. ¿Sí? Bueno, con esto simplemente mostrarles la importancia del contexto literario, cosa que a veces, por nuestros hermanos de otras religiones, a veces sacan totalmente de contexto frases bíblicas, y cuando nos visitan en la casa, nos dicen, mira, acá la palabra de Dios dice tal cosa. Entonces siempre hay que ver y responder. Bueno, pero ¿en qué parte de la Biblia dice eso? ¿Y por qué le está diciendo? ¿Sí? Y entonces, acá vamos a otra de las claves de interpretación, que es el mensaje de toda la Biblia. Les pregunto a ustedes, ¿cuál sería para ustedes el mensaje central de la Biblia? La salvación. La salvación. Muy bien. ¿Qué más? El amor de El Dios. amor. El amor. El amor. Para mí el amor. El La perdón. misericordia que Dios tiene con cada uno de nosotros. El amor a todos. El comportamiento humano que tiene que tener el hombre sobre la tierra. El amor a todos. Excelente. Entonces. El amor al prójimo. Bien. Y el mensaje de salvación, que ¿cuál es el mensaje que nos trae Jesús? Que tenemos salvación en Cristo, ¿no? En Él. Bien. Entonces, si yo sé eso lo tengo claro, no puedo encontrar en la Biblia algo que sea opuesto a eso que ustedes acaban de decir. Exacto. ¿Sí? Ese es el mensaje de toda la Biblia. Entonces, toda la Biblia tiene que estar en consonancia con ese mensaje de amor, de salvación, de misericordia. Si yo hago otra interpretación que vaya en contra de eso, estoy haciendo una mala interpretación. ¿Sí? Entonces, por eso hay que ver cuál es el mensaje que nos deja toda la Biblia. Yo no puedo entonces un mensaje. Padre, una pregunta, por favor. Sí. Buenas tardes, sí. Aparte, Dios es inmutable y no se contradice jamás. Exacto, exacto. Tal cual, ¿no? Como decíamos la otra vez, a pesar de que uno lee el Antiguo Testamento y pareciera ser que es un Dios malo, castigador, vengativo, no es que Dios era así y después en el Nuevo Testamento se hace bueno. No es que Dios siempre fue bueno, siempre fue misericordioso, pero el pueblo, la Biblia también nos refleja la imagen de Dios que tenía el pueblo en determinado momento de la historia. Entonces, más que a una realidad de lo que era Dios, el Dios del Antiguo Testamento, más bien, no en todas partes, ¿no? Pero en algunas partes refleja la concepción que el pueblo tenía de Dios en esa época, en ese momento, en esa situación. Por ejemplo, si el pueblo dice, bueno, Dios está con nosotros, Dios es el Dios más fuerte de todos, pero resulta que nos atacan y nos llevan deportados a Babilonia. Entonces, ¿qué pasó? Si Dios era el más fuerte. No, lo que pasa es que a causa de nuestros pecados, Dios nos castiga para que aprendamos y nos manda al exilio. Bueno, no es que Dios los castiga, ni quiere que se vayan al exilio, pero
es la lectura que hace el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque no puede ser que Dios sea el más grande, el más poderoso, y que nos hayan hecho esto. ¿Sí? Entonces, a lo que voy es que la palabra de Dios refleja también la concepción del pueblo que tiene sobre Dios. Pero bueno, bien, vayamos entonces al mensaje de toda la Biblia, qué sé yo, en algunos casos lo podemos encontrar. Fíjense, por ejemplo, libro del Éxodo, capítulo 21. Éxodo, estamos hablando del Antiguo Testamento, del segundo libro de la Biblia. Esto es Génesis. El Éxodo se nos habla de los esclavos. Y fíjense, dice, ¿alguien si puede leer Éxodo 21? Lo leo. Capítulo... Lo puedo leer. Versículo 20 y 21. Bueno, en el 21, el versículo 20 y 21 nada más. Sí. Bueno, espera que estaba ahí. Mas si sobreviven 1 o 2 días, no se los culpará porque le pertenecían. Si unos hombres en el curso de una pelea dan un golpe a una mujer embarazada, provocándole un... 20 y 21. ¿No es eso? Versículo 20. En el 21. Ah, en el 21 me fui, perdón, disculpa. Sí. Ahora sí. 20, en el 20, ¿querés que busque el 21, 22? No, Ahora sí. el 21, busca el 20 y el 21. Ah, yo te leí el de anterior, perdón. Dale. No te entendía yo. Perdón, dale. En el 22, ahora sí. No, capítulo 21. En el 21, sí, te entendí. Versículos 20 y 21. El 20. El que golpea a su esclavo o esclava con un palo, si mueren en sus manos, será reo de crimen. Mas si sobreviven 1 o 2 días, no se los culpará porque le pertenecían. Bien, bueno. Es palabra de Dios. Bien. Ahora, fíjense qué palabra de Dios, ¿no? Porque dice, si un hombre golpea con un bastón a su esclavo o esclava, y estos mueren, deberán ser vengados. Ahora, si lo golpea y sobreviven un día o dos, por lo menos un día o dos, no serán vengados porque son propiedad suya. Entonces, si alguien solo lee esto, puede decir, bueno, pero la Biblia está a favor de que uno le puede pegar, primero a tener esclavos, segundo, a que le puede pegar con tal de que no se muera, no pasa nada. El problema es si se muere, pero si no se muere, no pasa nada porque es suyo, es su esclavo. Él lo compró, el esclavo se compraba, o sea que el esclavo era una cosa, ¿no? Entonces, si le pegas y no se muere, no pasa nada. Si se muere, ahí ya es otra cuestión. Entonces, si uno se queda con esto, bueno, la Biblia sería un libro pero terrible, tremendo. En cambio, si uno lee otros pasajes de la Biblia, por ejemplo, Efesios capítulo 6, versículo 9, dice, ustedes patrones, compórtense... Disculpe, Corina tiene el micrófono abierto y hace interferencia. Ustedes, patrones, compórtense de la misma manera con sus servidores y dejen a un lado las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos, que lo es también de ustedes, está en el cielo y no hace acepción de personas. O sea, ya pone al esclavo no como una cosa, sino como al mismo nivel que el patrón, digamos, ¿no? Es un hijo de Dios también. Entonces, yo la Biblia
tengo que leerla en su contexto amplio, ¿sí? En su mensaje amplio, principal. No puedo quedarme con una frase de la Biblia. ¿Entienden más o menos esto? O sea, lo que hemos leído es ya el primer siglo después de Cristo, ya estamos acá, ya pasó Jesús. Lo que leímos anteriormente es un libro de los más antiguos, digamos, de la Biblia, ¿no? Entonces vemos cómo hubo un proceso, ¿cierto? Es como muy duro en el Antiguo Testamento, todo es más drástico, ¿no es cierto? ¿Cómo? Perdón, no te escuché bien. En el Antiguo Testamento todo es más drástico, más duro. Sí. Tal cual. Como que tenían, un temor a Dios, ¿no? Como se dice, ese Dios que castiga, que creen que castiga, la dureza del Señor para con los pecados. En algunos textos, en otros aparece Sí, Dios, en algunos. Dios también, ¿no? El Dios que es como una madre. Claro. También aparece esa imagen de Dios, ¿no? Por eso también responde a distintos momentos históricos también, ¿no? Sí, Javier. Sí, me acuerdo de una frase de San Agustín. San Agustín decía que el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento y que el Nuevo Testamento es explicación del Antiguo. Bien, exacto. El Antiguo solo lo podemos entender desde el Nuevo. Y, como vos decís, lo dice San Agustín, ya el germen del Nuevo Testamento, para entenderlo, necesitamos también ese camino que el pueblo de Dios ha hecho y que está relatado en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento va relatando el proceso de fe que vivió el pueblo de Israel. Por eso también cómo lo van entendiendo a Dios a lo largo de la historia. Es también lo que nos pasa a nosotros. En nuestra vida, no todos entendemos a Dios hoy de la misma manera que lo entendíamos cuando éramos niños, cuando éramos más jóvenes. O sea, también nosotros vamos haciendo un proceso de fe, de vida interior. Y el pueblo de Dios también. La iglesia misma va haciendo un camino, por eso hay cosas que en la iglesia también van, la iglesia no es estática, ¿no es cierto? Si bien hay cosas que, bueno, que siempre fueron y serán así. Jesús en la Eucaristía. Siempre Jesús va a ser presente en la Eucaristía. Ahora, ¿cómo celebrar la misa? Bueno, eso puede ir cambiando. No es estático, eso va una misa en latín, una misa cada uno en su idioma, de espaldas, a que el sacerdote esté de frente, mire de frente, al modo de celebrar la liturgia, por poner un ejemplo. Digamos, la iglesia también va creciendo y va cambiando, ¿no es cierto? Algunas cosas. Así también el pueblo de Dios, a lo largo de la historia, fue entendiendo a Dios, entendiéndose a sí mismo de una manera distinta. Siempre en crecimiento. Hasta que llega Jesús. Ese ya es el culmen de esa revelación que Dios realiza de una manera total. Bien. Otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta es el contexto, ¿sí? Histórico, existencial, en el cual se escribe el libro. O sea, cada autor de la Biblia escribe en un momento determinado. Fíjense, yo pongo acá 3 imágenes. No es lo mismo escribir en el destierro, no es lo mismo escribir bajo el dominio o la persecución del Imperio Romano, como en Apocalipsis. No es lo mismo que se escriba un libro bajo la época de los reyes. Israel tuvo su propio rey. Entonces son 3 momentos distintos, históricos y existenciales. Entonces, el autor de un libro, del Apocalipsis, lo escribe en un momento, como decíamos, de persecución. Lo que le importaba a la comunidad a la que le escribe es ser animados, ser fortalecidos en un contexto en el cual
los perseguía y se los mataba. Entonces, ¿qué quiere transmitir el autor del Apocalipsis? No una profecía de algo que va a pasar en 1000, 2000 años, no sé cuándo. No, el Apocalipsis no predice nada. El Apocalipsis lo que está haciendo es ser un libro que anima, alienta a los cristianos que están siendo perseguidos para que no decaigan en la fe, sino que se mantengan firmes a pesar de bueno, las cosas que tienen que padecer por fruto de la persecución. Entonces, el contexto, entender el contexto en el que el libro está escrito, esos perros son míos, nos hace comprender también parte de cuál es el mensaje que se quiere transmitir. Entonces, mientras mejor conozcamos el contexto histórico, mejor vamos a entender cuál es el sentido del libro. Porque así como decíamos que toda la Biblia tiene un mensaje principal, cada libro de la Biblia también tiene un mensaje principal. Y uno tiene que entender todas las partes de ese libro, todos los textos, en relación al mensaje que todo el libro nos quiere transmitir. ¿Sí? Por ejemplo, el comienzo del libro del Génesis, el relato de la creación, de Adán y Eva, del pecado original. Bueno, todo eso es un libro que el objetivo del Génesis es, luego la historia de Abraham, en el Génesis, ¿cómo decir? El objetivo del libro del Génesis es presentar el origen del mundo, el origen del hombre, el origen del pueblo de Dios. Por eso Génesis significa orígenes. ¿Sí? Cómo se originó el mundo, cómo se origina el hombre, cómo comienza a originarse el pueblo de Dios. Entonces, ese libro es un explicar, ¿sí?, cómo se fueron originando el mundo, el hombre y Dios. Obviamente, esto se hace con un lenguaje específico, con un género literario, que ya lo vamos a ver, ¿sí?, pero ese es el fin que tiene ese libro. Entonces, yo cuando leo el libro ya tengo que saber que lo que estoy leyendo del Génesis, el autor con eso quiere dar respuesta a esa pregunta sobre el origen. Y el origen del pecado también, el origen del mal. ¿Por qué hay pecado en el mundo? ¿Por qué hay mal en el mundo? El libro también de Génesis quiere ser una respuesta. ¿Sí? Bien. Si les parece, no hacemos recreo, porque tengo miedo que al cortar la grabación después de dividir o cortado, sino más bien hacemos derecho y terminamos antes. ¿Les parece? Así Sí, no, mejor, padre. Está bien, padre, está bien. porque si no el recreo capaz Está que bien, padre. nos corta todo. Perfecto. Así que bueno, un poco de paciencia y seguimos avanzando, ¿sí? Los comentarios que se hacen en la Biblia antes de cada libro nos suelen presentar a veces también el contexto histórico. Entonces es bueno poder leer para poder entender también cuál es el contexto en el cual el autor escribe el libro. Bien. Ese Padre, contexto ¿podría silenciar los micrófonos? Porque se siente el ladrido de perros. son míos, lo siento. Ah, bueno. Si me silencio yo también. Ya, alguien debe haber tocado el timbre. Ya se van a calmar. Bueno. Perdón, padre. No, está bien, está bien. Nada más. Pensé que eran los micrófonos abiertos. Sí, pero es mío en este caso. Bien. Bueno. Hola, buenas tardes. Disculpen que me uní tarde, estuve ocupada. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Otra cosa importante, yo sé que esto puede llegar a ser medio denso, pero digo, es lo fundamental, ¿no? Que podamos entender de qué manera podemos leer mejor la Biblia, interpretarla, ¿no? Entonces estas son claves para poder llegar mejor al mensaje que nos quiere transmitir cada texto de la palabra de Dios. A veces podemos fijarnos también ya no tanto en lo que, en el contexto histórico, cultural, como decíamos recién, sino ya ir al texto en sí mismo, ¿sí? Cómo está estructurado el texto. Digamos, a veces no sabemos mucho de o algunas cosas de la historia, de la cultura, de la época, ¿no? Pero al texto sí lo podemos leer así como está escrito, ¿sí? Viendo cuáles son las partes que presenta el texto, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces nos podemos encontrar con, esto yo después se los voy a pasar también, pero no les pase nada, ¿no? Si los apuntes. Parece que no. No. Bueno, el libro nomás. Si No, padre. les pasé el libro de arriba. ¿Sí? Bueno, esto lo van a tener ustedes más detallado, digamos, pero yo les quería mostrar en esto de las estructuras, por ejemplo, fíjense, por ejemplo, el Salmo 42 y 43. No entre paréntesis, sino sin paréntesis. El primer número entre paréntesis. 42 o 41 entre paréntesis y el 43, 42 entre paréntesis. Fíjense, este salmo, después ustedes los pueden leer tranquilos, estos dos, son dos salmos que tienen lo que llamamos en la estructura un hilo que va siendo progresivo. Por ejemplo, hay una frase que la vamos a encontrar 3 veces en este texto, pero cada una va a ir teniendo como un significado distinto. ¿Sí? Por ejemplo, dice, ya les digo, en el versículo 6 del Salmo 42, 41 entre paréntesis, dice, ¿por qué te deprimes, alma mía? ¿Por qué te inquietas? Espera en Dios, y yo volveré a darle gracias a Él, que es mi Salvador y mi Dios. ¿Sí? Eso se vuelve a repetir, fíjense en el versículo 12. ¿Por qué te deprimes, alma mía? ¿Por qué te inquietas? Espera en Dios, que volverás, y volveré a darle gracias a Él, que es mi Salvador y mi Dios. Y finalmente, cuando termina el Salmo 43, ¿por qué te deprimes, alma mía? ¿Por qué te inquietas? Espera en Dios y volveré a darle gracias a Él, que es mi Salvador y mi Dios. Bueno, en este texto vemos que hay una misma frase que aparece 3 veces. Ahora, si nosotros leemos el comienzo, donde aparece por primera vez en el versículo 6, es más bien un lamento amargo, ¿sí? Es un grito de angustia. Luego este salmo nos lleva a expresar lo que llevamos adentro, lo que deja brotar nuestra sed de Dios, que es más importante que todos los demás. Entonces, la primera vez aparece como angustia. Ustedes si van leyendo luego el salmo van a ver que la segunda vez ya aparece en el versículo 12 como una expresión de deseo y de esperanza. Y luego sigue, y ya al terminar el Salmo 43,
ya es una frase como diciendo, ya no tiene sentido estar triste ni que te inquietes, solo tienes que confiar en él. O sea, bueno, esto después si ustedes leen el Salmo en esta clave, lo van a comprender mejor a lo que les quiero decir. Pero el tema es que a veces, dentro del texto, vamos viendo que tiene una cierta estructura, ¿sí?, de palabras o frases que se van repitiendo y que van dando un mensaje progresivo, ¿sí?, aunque esté usando las mismas palabras. Primero es en el contexto de un alma angustiada, luego un alma que espera que Dios lo salve, y ya el tercero es, no podemos estar deprimidos y tristes porque Dios es nuestro Salvador. Está como que confirma, ¿sí?, esa presencia de Dios que es Salvador. Bien, esto simplemente, si por ahí queda alguna duda, bueno, después lo van a comprender mejor una vez que yo en estos días ya les voy a mandar bien los apuntes para que los puedan tener, leer, releer, y en caso de que hayan preguntas o no se entienda bien, ahí lo charlamos, ¿sí? Después tenemos otras estructuras también en el texto, pero a lo que voy es que también es importante que podamos interpretar lo que la estructura del texto nos está diciendo, ¿sí? Bien. Elegir solo una unidad de texto. Esta es otra clave. Por ejemplo, el capítulo 15 de Lucas, y seguimos con este capítulo que ya lo tenemos bien en la mente, donde aparecen 3 parábolas. ¿Se acuerdan cuáles eran? El hijo pródigo, la oveja descarriada. Y la moneda. La moneda. Bien. Bueno, a veces es conveniente, a la hora, por ejemplo, de transmitir qué sé yo, si ustedes tienen que elegir un texto para la catequesis, para, no sé, para la celebración, para una oración en alguna casa, que no busquemos algo muy largo, ¿no?, sino más bien que nos centremos. Bueno, de esas 3 parábolas me quedo con una sola, ¿sí? Qué sé yo, la de la oveja perdida. Bueno, y me quedo con esa porque si leo todo, si leo un texto muy extenso, hay varios mensajes. Por más que las parábolas sean parecidas, pero los mensajes centrales son distintos, ¿sí? Entonces, para que podamos comprender mejor y interpretar mejor, nos conviene como reducir el texto, ¿sí? No leer las 3 parábolas, sino leamos una sola. En base a eso, cuando hagamos nuestra reflexión, nuestra meditación, podamos buscar realmente lo esencial de esa parábola, ¿sí? Entonces, nos quedemos con algo cortito y a ella le saquemos el jugo. Una sola unidad de texto. Y finalmente será importante esto que les decía de escribir una frase breve y simple, ¿no? Si yo les digo, bueno, a ver, ¿cuál es el mensaje central de determinado texto? Que ustedes en una frase puedan escribir el mensaje central. Hasta acá, ¿hay alguna pregunta? Sí, una preguntita. Y Sí. si elegimos una parábola como la del sembrador, que también sigue con la explicación de la parábola, ¿no? Sí. Es que ¿la tomamos entera o también es bueno que la tomemos solamente la parte de la parábola para después explicarla a nosotros? Sí, yo nada más tomaría la de la parábola. Después ustedes le dan la explicación. Sí.
Además, cuando uno lee mucho, también a veces ya se pierde el hilo, se pierde la gente. Entonces, más bien algo corto y uno mismo también, ¿no? Mientras más corto sea el texto, también me parece que es más fácil poder analizarlo. Entonces, Padre, una consulta. sí. ¿Para cuándo tenemos que hacer esto? No, yo se lo voy a entregar para que lo vayan haciendo. Miren, son 30 ejercicios. 30 ejercicios. Sí, 30. A ver, y acá lo importante, 30 ejercicios de interpretación. No importa que salga bien, que no salga bien, lo importante es que veamos a ver qué es lo que podemos hacer, qué es lo que entendemos de la palabra, a ver, que nos demos tiempo para poder reflexionar sobre el mensaje. Entonces, bueno, son ejercicios que no es con notas, sino que es para que uno pueda ejercitarse en esto de, de poder encontrar qué es lo que Jesús nos está diciendo en su palabra, qué es lo que Dios nos está diciendo. ¿Sí? ¿Y nosotros tenemos que elegir los textos o No, usted yo nos se va a los poner doy. el texto? Yo se los voy a dar. Por ejemplo, a ver. Por ejemplo, una pregunta es, ¿cuál es el mensaje principal de Oseas capítulo 11, versículo 1 al 9? Puede ser una pregunta así. Oseas es un profeta. Ustedes leen el texto y ponen, para mí el mensaje principal es tal cosa. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Otra pregunta. Detecta una frase repetida que hace de hilo conductor en Marcos 2, 1, 2. ¿Cuál es la frase que se repite en ese texto y que le da sentido al texto? ¿Sí? Por ejemplo. Una más. En Marcos 11, 20, 26. Jesús dice que todo es posible para nosotros, pero con dos condiciones. De esa manera quiere destacar dos actitudes que están en el centro del comportamiento humano. ¿Cuáles son? ¿Sí? O sea, son como para leer, pensar en torno a la palabra de Dios. Bueno, eso después... Padre, sí. ¿usted va a tomar alguna evaluación, algún trabajo práctico por la materia o no? ¿Cómo suelen hacer para evaluar? Materias? Y otro profesor nos hizo un trabajo práctico y lo tuvimos que entregar, nos dio una fecha para entregarlo. Otro hicimos un trabajo práctico en grupo, en la misma clase, pero eso iba cambiando de diferente profesor, de forma de evaluarnos. Claro. Dos fueron con pruebas y otro con un trabajo grupal. Perfecto. Bueno, ya después les digo. Bueno, gracias. Tranquilas, tranquilos, que no es lo que más me interesa, sino más Padre, aprendo. otra cosa, ¿y esto que tenemos que hacer, lo de la reflexión, tenemos que hacerlo para la clase que viene? Vayan haciéndolo de a poco, porque como son varios puntos, son 30, entonces, bueno, capaz que les lleve tiempo. Lo pueden hacer en grupo también si quieren, como ustedes quieran. Después me lo presentan simplemente, como les digo, no como evaluación, sino también para que yo vea, bueno, a ver, por qué lado ustedes van entendiendo, qué interpretación van haciendo. Evidentemente. ¿Pero se lo entregamos en formato así, con foto, o cómo o se lo decimos en la clase? Entregarlo, me parece. No, yo pensaba como que me lo envíen. Claro, que te lo envíen bueno. por privado, digamos. Exacto, sí. Ajá, bueno. Bueno. Y bueno, cualquier duda, consulta, me lo pueden ir haciendo también, no hay ningún inconveniente. Los 30 ejercicios, 30 preguntas.
nos las vas a enviar a partir de ahora. Sí, cada cosa es más. Bien. Sí, como les digo, personalmente, la hacen en grupo, como ustedes quieran. A ver, yo soy consciente de que no hemos visto tantos elementos como para hacer la gran interpretación, reflexión, obviamente. Por eso simplemente es para ver, que nos desafiemos, digamos, acercarnos a la palabra de Dios y ver qué entendemos, ¿sí? ¿Cómo lo interpretaríamos nosotros? Bien. Algunos recursos prácticos que también nos ayudan a interpretar un texto es, a veces, cuáles son las palabras que se repiten de un fragmento, de un texto que estemos considerando para leer o para estudiar. Entonces, por ejemplo, capítulo 6 de Juan. Vamos a Juan, al Evangelio. Vamos. Comienza con la multiplicación de los panes, en el versículo 1, capítulo 6 estamos. Y después, fíjense que a lo largo de todo el texto, desde el versículo 22, comienza el discurso sobre el pan de vida. ¿Sí? Y si ustedes se fijan, la palabra pan aparece en el versículo 26, aparece en el versículo 32, en el versículo 33, en el versículo 34, en el 35. O sea, aparece varias veces la palabra pan. Entonces, si yo veo que hay una palabra en un texto breve se repite tantas veces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que, bueno, Es importante. Es muy importante. es muy importante, ¿no? O sea, ¿para qué repite a cada rato pan, 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 pan? O sea, bueno, listo. Acá es lo que nos está hablando es del pan de vida en este caso, ¿no? Entonces, palabras que se repiten es importante. Centrarnos en los personajes. A ver, ¿qué hacen? ¿Qué dicen? A veces, en la frase de un personaje, puede ser Jesús, puede ser uno de los apóstoles, puede ser, no sé, otro personaje, un fariseo, qué sé yo. En cada cosa que dicen o hacen, en cada actitud que tienen, volvemos a Lucas 15, que es nuestro gran capítulo. Los fariseos murmuraban diciendo, come con pecadores y publicanos. ¿Qué hacen? Murmuran, hablan mal, piensan mal. ¿Qué dicen? Come con publicanos y pecadores. O sea, atención a eso, porque eso, lo que ese personaje, el fariseo, piensa y dice, es lo que luego va a dar lugar a las 3 parábolas de Jesús. Por eso aparecen algunos símbolos, metáforas, imágenes, comparaciones, bueno, como la parábola del sembrador, que ustedes mismos ahí pudieron detectar, ¿no es cierto? Bueno, la semilla es la palabra, el sembrador es símbolo de Jesús, que es el que anuncia la palabra de Dios, los distintos terrenos, es nuestro corazón, ¿no? Entonces, el poder leer más allá de lo que el texto dice. Después también son importantes los verbos, las acciones. ¿Qué es lo que hacen? El verbo es hacer, ¿sí? Lo que uno hace. El movimiento, los imperativos, ¿sí? Perdónalo, reprende a tu hermano. Entonces,
también el verbo en esa acción, también hay una importancia que hay que tener, que hay que darle al texto. Luego también, bueno, a ver, ¿quién es el sujeto? Por ejemplo, esto en las parábolas del reino de Dios, cuando se habla, por ejemplo, vamos al Mateo 13, 44, 45, que habla del reino. Mateo 13, si alguien lo quiere leer, 44 y 45. Lo leo, padre. Dale, Laura. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un terreno. Un hombre encuentra el tesoro y lo vuelve a esconder allí mismo, lleno de alegría. Va y vende todo lo que tiene y compra ese terreno. La parábola de la perla de mucho valor sucede también con el reino de los cielos, como con un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de mucho valor, fue y vendió todo lo que tenía y compró esa perla. Palabra de Dios. Bien. Entonces, el reino de Dios, ¿con qué se identifica? Hay dos. Con un tesoro, con algo muy Con un valioso. tesoro. Y después también, ¿con qué? Con la perla. Con la perla. ¿Están seguras? Sí, con una perla fina. En realidad lo compara con un comerciante. Ah, el comerciante. Fíjense. Claro. El reino de Dios se parece también a un negociante, no una perla. Ah, ok. ¿No? Entonces, digo, en esa pequeña diferencia ya nos muestra. Padre, Sí. sabe que le voy a confesar algo, ¿no? Yo esta parábola la he leído muchas veces y no le logro interpretar bien el mensaje que nos quiere dejar, ¿no? Sí. Somos dos, Laura. En la primera, digamos, a ver, la primera es: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría vende todo lo que tiene. Es decir, como que el reino de Dios, ahí nos habla como un tesoro. Entonces, Deja todo lo que tiene por ese tesoro. Por eso, exacto, ¿no? que Porque significa renunciar a algo. renuncia a todo. Seguir a Jesús o entrar en la dinámica del reino implica vender lo que uno posee. Vender lo que uno posee es, bueno, a ver, ¿qué tengo yo que dejar de lado por ese reino? Por otro lado también, el reino como lo más importante de todo. ¿Cierto? O sea, yo no voy a dejar todo por nada, sino que dejo todo por algo que creo que es mayor. ¿Sí? Igual que el comerciante. El comerciante dice, vende todo para adquirir esa carne. ¿Cierto? Entonces, este comerciante, digamos, como aquel que también se desprende de todo con tal de tener ese reino de Dios. Como hicieron los apóstoles, que dejaron todo y lo siguieron. Sí, sí. Pero cada uno también tendrá que pensar, ver, bueno, a ver, yo de qué cosa a mí me está impidiendo todavía entrar en el reino de Dios. ¿Cuáles son las cosas a las que yo también creo que tengo que renunciar en pos de ese bien tan grande que es el reino? Yo lo puedo interpretar así. Si otro interpreta de otra manera, también puede ser bienvenido. Yo lo veo desde ahí. Javier. Ahí estás sin micrófono.
Javier. Sí, sí, lo escucho, padre, discúlpeme. Dale, dale. Entonces, sería vender todo, renunciar a todo lo material y jugarse por Cristo, ¿no es cierto? Pero a su vez también Cristo nos dice, carga con tu cruz y sígueme. Entonces, ¿cuál es el significado de cargar con mi cruz? Que a pesar de todas las dificultades, nunca tengo que perder el rumbo. Sí, cargar con la cruz va con lo de la renuncia también, ¿no es cierto? O sea, uno ¿por qué carga con la cruz? También por algo mayor, digamos. Jesús va a la cruz ¿por qué? Por algo mayor, por la salvación. O sea, no es el sufrir por sufrir, el renunciar por renunciar, sino yo dejo algo porque considero que hay un tesoro mayor. ¿Sí? O sea, qué sé yo, el tiempo tenga. Dejar tu familia, tus hijos, tu casa, todo tu vida para seguirlo. Esa es la carga, ¿no? Me parece que es fuerte decir, sí, pero dejo o sea, no todo lo que tengo. Sí, no necesariamente Dios nos está pidiendo que dejemos. No estoy diciendo eso, digo que en las parábolas está diciendo renuncia a todo y confía. Claro. Sí, también Jesús siempre las parábolas suelen ser exageradas, ¿no? Hay que renunciar a todo y seguir. Bueno, nadie puede renunciar a todo. Siempre como que se pone ese ideal, ese Loren, sí. Sí, lo que se refiere no es a los bienes terrenales, en realidad. Exacto. Pero lo cual no quiere decir que no podamos tener bienes terrenales, sino qué lugar le damos a los bienes. No se puede servir a Dios y al dinero. ¿Está mal tener dinero? No es que esté mal. Lo que está mal El no es apegarse a los bienes materiales, digamos. No ponerlos El primero. no apegarse. Claro, cuando no es cuando tu Dios, cuando el dinero es el Dios, o sea, vivo para eso, no lo comparto. Renunciar desde el corazón. Claro. Loren, ¿sí? ¿Qué ibas a decir? Disfrutar de todo, pero no apegarnos a lo material. Eso. No Bien. darle un lugar privilegiado a lo material. Bien. Yo quería decir, padre, que a mí me parece, cuando habla primero el quien encuentra, el que descubre lo que es el reino de los cielos, a ver, o sea, cuánto me enamoró eso, qué estoy dispuesto a hacer, pero no es elegir qué dejo, ¿no? Sino hacerlo naturalmente, digamos. Si a mí me llamó la atención el amor de Jesús, voy a intentar llegar a Jesús dejando de ser como soy, por ejemplo. Eso es una cosa también de desprenderme, ¿no? No es necesario un sacrificio, digamos, grande, sino la transformación de a poco, al conocer ese reino del que Dios tanto nos habló cuando empezamos a meternos, a descubrir ese reino, es lo que nos va enamorando, lo que nos va llamando la atención, los que nos vamos despojando para poder llegar a Él. Bien. Bien. Sí, también todas las interpretaciones que van haciendo me parecen certeras. Bien, avanzamos un poquito más. Otra cosa es la expresión ¿para qué? Por ejemplo, estoy en capítulo 10 de Juan. ¿Sí? Fíjense que en Juan, qué sé yo, a ver, Juan 10, versículo 10. A ver quién lo lee.
Yo lo tengo, padre, pero no sé, Juan, versículo 10, capítulo 10, versículo 10. Versículo 10. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Ahí está. Así como en este texto aparecen otros también, donde aparecen estas palabras, ¿para qué? Entonces, ese centro importante del mensaje. ¿Para qué entonces vino Jesús? Para tener vida en abundancia. Para que tengan vida en Para que abundancia. tengamos vida en abundancia. Exactamente. Y así también en varias partes del Evangelio, sobre todo, nos encontramos con esas dos palabritas, ¿sí? ¿Para qué? ¿No? Y eso es lo que le da el sentido a todo el texto. Por ejemplo, Juan 3. Digamos con Juan, ya que estamos ahí. Juan 3, versículo 15. O versículo 14. Empecemos de ahí. A ver si alguien lo puede leer. ¿Lo leo, padre? Bueno. Recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto. Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Y entonces todo el que crea en él tendrá por él vida eterna. Bien. Bueno, así amó Dios al mundo. Dale. ¿Cómo? Seguí. Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único para que quien cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a él. Listo. Para quien cree en él no hay juicio. Ahí está bien. Gracias. Fíjense cómo aparece acá también varias veces el para qué. A mí en el versículo 15 me dice para que todo lo que en él vida eterna. Benicia, ¿qué palabra había dicho vos? En el versículo 15. En el 15, sí. ¿Así amó Dios al mundo? Sí. No. Para que todos los que creen en él. Para que todo el que cree. Para que todo el que crea, sí. Ah, bien. Bueno, me pareció que habías dicho otra palabra en el versículo 15, en vez de para qué. Bueno, sí, a mí también. De todos modos, ven que aparece 3 veces acá, ¿sí? Para que todos los que creen tengan vida eterna. ¿Qué más decía? A ver. Pero el que no cree. Para que el mundo se salve por él. Entonces, fíjense. Para que el que cree en él no se pierda. Exacto. No muera, claro, dice, para que todo el que cree en él no muera. Bueno, entonces ese para qué también ya lo está diciendo, bueno, acá atención, porque acá viene algo importante. ¿Sí? También no vino para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a él. Bien. ¿Para qué? Para que se salve. Bueno. Después, eso que dice resúmenes, a veces viene como una especie de resumen al final de un relato, un texto que se está leyendo. Por ejemplo, Mateo capítulo 5. Perdón, o Marcos 5. A ver acá. Esperen un segundo. Es Mateo Marcos.
Sí, Mateo. Entonces, Mateo, no, Marcos es. Perdón. Marcos 5, del capítulo El 1. endemoniado. Versículo 1 exacto, ¿no? El endemoniado de Gerasa, que al final, en el versículo 19, Jesús le dice: vete a tu casa con tu familia y anuncia todo lo que el Señor hizo contigo al compadecerse de ti. ¿Sí? O sea, como que después de todo el relato, de todo el texto, se sintetiza en una frase qué es lo importante, ¿sí?, de todo eso que se ha venido narrando y relatando. Lo importante con la curación de este endemoniado es que él ahora tiene que ir a la casa y anunciar lo que el Señor hizo con él. ¿Ya? Eso es lo importante, ¿no? Porque a veces nos aparece un pequeño resumen donde se nos dice, bueno, cuál es lo importante de todo este texto. Y finalmente, bueno, esto a veces es más difícil de verlo, pero bueno, como para que sepan que a veces aparece también. Y las notas que están al pie de página también son importantes de leer. Bueno, ya vamos terminando. Simplemente dejo presentado el tema de los géneros literarios. Ustedes ahí pueden ver donde dice géneros literarios. A mí se me agrandó la pantalla. Sí. Bien. Bueno, los géneros literarios, dentro de esto que aparece acá, genealogía, que ya el próximo encuentro lo vamos a ir viendo uno por uno a ver de qué se trata. No son las maneras a través de las cuales el autor nos quiere transmitir un mensaje. Entonces, yo puedo transmitir un mensaje en una carta. Yo puedo transmitir un mensaje relatando un milagro de Jesús. Yo puedo transmitir un mensaje a través de un salmo, de una oración. Entonces, recordemos que, o sea, todo escrito de la Biblia quiere transmitir un mensaje. Nosotros tenemos que tratar de descubrir cuál es ese mensaje. Para eso tenemos estos recursos de interpretación que hemos visto, algunos recién, algunos de manera muy rápida y superficial, pero bueno, para que ustedes vean todas las maneras a través de las cuales podemos llegar a analizar un texto. Y también tenemos algo importante que la Iglesia descubrió dentro de todo recientemente, ¿no?, en el siglo pasado, que es el tema de los géneros literarios. Esto quiere decir que no podemos leer toda la Biblia de la misma manera. ¿Por qué? Porque una carta de San Pablo es una carta. Entonces, hay que saber interpretar ese género literario. No es lo mismo leer una carta que leer un milagro, que leer un relato histórico, que leer la genealogía de Jesús, por ejemplo. O sea, ¿para qué se lee ese texto que es tan aburrido? ¿Para qué se escribió un texto tan aburrido como Mateo 1? Es lo primero que vamos a ver en la próxima clase, donde se dice, les leo, Mateo 1, versículo 1. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Sara. La madre de estos fue Tamar. Fares fue padre de Esrón, Esrón padre de Aram. Voy en el versículo 3 y va hasta el 16. ¿Qué sentido tiene que en la Biblia aparezca una lista larguísima de nombres
Sin embargo, tiene una intención, tiene un sentido, tiene un mensaje. Es un relato es un género de genealogía. Para que están puestos, El árbol genealógico de Jesús. exacto. ¿Cuál es la importancia de que ese árbol aparezca aquí en la Biblia? Es lo que le da sentido al mensaje y lo que Mateo quiere presentar al principio de su evangelio. Bueno, fíjense todos los que hay. Hay otros que pueden hacer otra clasificación. Parábolas. Cuando leo una parábola, bueno, vamos a ver, estoy leyendo una parábola. Estoy leyendo un hecho que sucedió realmente. El hijo pródigo. No es que de verdad se fue un hijo, pidió la herencia, gastó todo. No, sino que es una narración que hizo Jesús para poder explicar cuánto nos ama Dios y cómo Dios actúa frente al pecado del hombre, por ejemplo. Entonces, la próxima vez vamos a tratar de descubrir los modos a través de los cuales los autores de los textos bíblicos escribieron para transmitir el mensaje que querían decir. ¿Sí? Bien, acá nomás les presento algunos, esto para que vean qué es lo que vamos a ver el próximo encuentro. Una noticia, o un aviso más que noticia, entonces antes de que terminemos. El próximo viernes no vamos a poder tener el encuentro, ¿sí? Yo tengo un viaje, voy a estar en Córdoba, así que no voy a estar de reuniones también justo en este horario durante todo el día, entonces no voy a poder estar. Así que vale avisar Padre Fernando. Así que nos encontraríamos. Entonces yo le voy a dejar un trabajo de 30 preguntas, así que no se van a aburrir. El 19. Por un lado está bueno, el viernes próximo llevo a los chicos de catequesis a Tierra Santa. O sea, Qué lindo, qué lindo. sí. A mí me corrieron la pastoral para el viernes que viene, así que no iba a estar en la clase, me vino el pedido. Iba a ser. Vamos todos entonces. No vino bien. Bueno, entonces hacemos así. Nos vemos seguramente recordaremos en el grupo, para los que no están ahora, el 19, sería el próximo encuentro. Y yo les voy enviando algo de lo que ya fuimos viendo, y también este cuestionario, que repito, es para que lo hagan lo que puedan. Si no lo pueden hacer entero, no importa. Si lo quieren hacer en grupo, también lo pueden hacer. Y después me lo van a presentar. Bueno, muy bien. Muchas gracias entonces. Padre, gracias a usted. Que tenga... Muchas gracias, Padre. Feliz fin de saludos. Buen fin de Padre. Que vaya bien en tu reunión. Chao. Buen fin de semana. Chao. Chao, fin de semana, Padre. Chao. Chao.